Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro segundo live de la sección de psicoreumatología. ¿Sí? Entonces les quiero dar la bienvenida a este segundo live. El día de hoy contamos con la presencia y la participación de nuestro jefe del servicio de reumatología, el doctor Dionisio Galarza Delgado, quien nos va a apoyar el día de hoy a resolver todas aquellas dudas, preguntas que estuvieron mandando a lo largo, que les pedimos que mandaran a lo largo de la semana pasada, en base a nuestro segundo video informativo expuesto por el doctor, el cual se denominó Aprendiendo a vivir con una enfermedad reumática. Y pues una vez terminado este video, les pedimos que subieran sus preguntas en la sección de los comentarios o las mandaran por WhatsApp. Entonces, doctor, hicimos la selección de las preguntas, en total 5 preguntas que nos enviaron los pacientes. Entonces, vamos a comenzar para que nos pueda apoyar. La primera pregunta dice como tal, una de nuestros pacientes: ¿cómo puedo yo manejar la angustia e incertidumbre que tengo acerca de mi enfermedad? Bueno, primero que nada, Fátima, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias al público, a la audiencia por estar con nosotros y por mostrar interés en este tema que es de alta importancia. Indudablemente que los malestares emocionales derivados de padecer una enfermedad reumática crónica, inmunomediada o no inmunomediada, cuyo síntoma cardinal siempre será dolor, el más importante, acompañado de fatiga, de rigidez, de incapacidad funcional, genera tristeza y genera ansiedad, genera angustia. Seguramente son las manifestaciones más frecuentes derivadas de este padecimiento físico, biológico, pero que tiene implicaciones emocionales. Yo recomiendo una serie de medidas muy elementales, pero sin duda que la primera importante a mi juicio y por mi experiencia sería tener un diagnóstico preciso, y para ello se requiere colocar la confianza en un especialista en reumatología, que es aquel enfocado primariamente a detectar, diagnosticar y tratar las enfermedades reumatológicas. Lamentablemente muchas veces vemos pacientes que quizás por falta de conocimiento, ante un dolor reumático, así entre comillas, vamos a decir, acuden con un médico de un área diferente que les puede dar un diagnóstico erróneo y además, como no son especialistas del área, quizás no prescribir el mejor tratamiento e incluso a la hora del pronóstico darles un panorama muy negativo de lo que puede esperar hacia el futuro. Yo tristemente recuerdo que ha habido casos donde han ido con especialistas o con médicos que le dicen: pues tú resígnate a vivir para siempre con dolor e incapacidad, no hay nada que podamos hacer. Entonces, definitivamente hoy día, en 2025, la esperanza de alivio, la esperanza de la remisión, que es lo más cercano a la curación, la remisión de la enfermedad, es muy alta en la inmensa mayoría de pacientes con enfermedades reumatológicas. Es saber que hay una esperanza de alivio, de mejorar calidad de vida, sería una primera estrategia para minimizar la angustia. La angustia se genera muchas veces de la incertidumbre. Tengo apenas 40 años, ¿qué va a ser de mí cuando tenga 50, 60 o 70 años? Esa es una primera estrategia. Yo enfoco siempre esto de una manera multidimensional y les digo que por supuesto será importante seguir las indicaciones de su especialista en términos de los medicamentos que prescriban los doctores de reumatología, pero el paciente tiene que hacer algo por sí mismo también, y mitigar angustia pasa
por hábitos saludables de vida. El primer hábito saludable de vida es la correcta nutrición, la correcta alimentación. Hay muchos alimentos que nos pueden dañar en la parte física y en la parte emocional. Y en ocasiones el mismo estado depresivo como que induce a que la persona consuma más azúcares refinados, avidez por, oye, necesito comer chocolate, necesito comer dulce, necesito comer pan, que son alimentos con alto contenido calórico y sobre todo de azúcares refinados que pueden generar más angustia en la persona. Entonces yo diría una dieta muy equilibrada, muy balanceada, muy saludable, que privilegie el consumo de alimentos como la carne blanca, de pescado, de pollo, de salmón, de atún, de sardina, mucha verdura de hoja verde en su alimentación. Entonces, la alimentación es un primer eje importante para mitigar angustia. También una estrategia de gran utilidad, cuando la condición médica lo permite, es hacer ejercicio físico. La producción de las endorfinas cerebrales y de la dopamina asociada al ejercicio físico regular, que es lo más importante, y bastan con 20 minutos al día. No se necesita correr un maratón, 20 minutos al día. El ejercicio más sencillo es simplemente caminar. Y si no se puede caminar, bueno, hay opciones. Hay gente que puede hacer natación, puede hacer bicicleta fija, estacionaria, o puede hacer spinning, pero movernos físicamente produce endorfinas cerebrales que mitigan la angustia y la ansiedad, y aparte mejoran el estado de ánimo. Una tercera estrategia que yo recomiendo fuertemente es dormir muy bien. Está muy demostrado que las personas que duermen menos de 7 horas tienen, por un lado, un umbral al dolor modificado que les hace más sensibles, y por otro lado, incrementa los niveles de angustia y depresión si uno duerme menos de 7 horas. Por eso es muy importante también trabajar con modificación de hábitos, con las medidas de higiene del sueño más elementales, desenchufarse 1 hora antes de irse a la cama, apagar todos los aparatos electrónicos, irse siempre a dormir a la misma hora, con algo de sueño, no esperar que en la cama le llegue el sueño. Muy importante que la condición de la habitación sea lo más confortable posible, dormir siempre antes de las 12 de la noche. 8 horas sería lo ideal dormir para un paciente reumatológico, entre 7 y 9 horas, 8 horas promedio, pero mínimo las 7 horas no perdonarlas. Y 70% de los casos de dificultades para conciliar o mantener el sueño se corrigen a través de las medidas de higiene del sueño. Naturalmente que yo considero muy importante para mitigar la angustia otras estrategias como la meditación, en particular la meditación mindfulness, estar en el aquí y en el ahora. Este es el único momento que tenemos. Mucha gente se la pasa viendo por el retrovisor lo que ocurrió en el pasado, y eso les va a producir arrepentimiento, culpabilidad o depresión, o se la pasa futureando, anticipando escenarios de lo que viene más adelante, y eso genera angustia. Entonces, concentrarse, como la tesis de mindfulness lo pregona, en el aquí y en el ahora, estar en el momento presente con toda la atención, toda la concentración y sin juicios de valor. La meditación, practicar 15 minutos al día de la técnica de escáner corporal y 5 minutos de las técnicas de respiración, inhalar y exhalar con profundidad, con toda concentración, eso es de mucha ayuda. Claro que para los que somos creyentes, también nos ayuda mucho la oración. Yo soy un creyente convencido, practico mi religión, yo soy católico, y yo oro diariamente. Y creo que la oración también nos ayuda para mitigar la angustia. Y por supuesto que habrá casos en los cuales todas estas medidas, siendo necesarias, no son suficientes. Aquí deberíamos de acudir con un especialista confiable, competente en salud mental, que puede ser una psicóloga, un psicólogo, que puede ser un psicoterapeuta, una psicoterapeuta, que puede ser un psiquiatra o un neuropsiquiatra o un psicoanalista, que sean especialistas certificados, reconocidos, confiables, competentes, éticos, porque eso, entablar una relación de largo plazo con alguien
que con toda empatía nos escucha, nos orienta, nos va a hacer que veamos las perspectivas a veces de una manera diferente a nuestra propia perspectiva, y también es una medida que va a contribuir a que se disminuya el nivel de angustia de la persona. Ocasionalmente en algunos pacientes habrá necesidad de utilizar psicofármacos, pero nunca automedicarse, porque de repente, no, pues me llegan los pacientes y me dicen, es que todas mis amigas están entafiladas y ya con el tafil se sienten muy a gusto, muy serenas. No, ese es un error de autoprescripción, automedicación. Los fármacos, en particular los psicofármacos, deben manejarse con mucho cuidado y siempre por un especialista confiable y competente. Yo diría, a grandes rasgos, Fátima, que estas son algunas de las estrategias que yo recomiendo para hacer frente a la ansiedad, a la angustia inherente a una enfermedad reumática. Totalmente, doctor, y es esencial, pues, como usted mencionó, practicar esta buena comunicación, contacto, empatía, y sobre todo pues, promocionar este autocuidado general a los pacientes de reumatología, contacto con la espiritualidad, relajación, tiempo de calidad social, sueño, ejercicio, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya habiendo resuelto esta primera pregunta, la segunda pregunta, doctor, dice, si yo sufrí mucha violencia de niña, ¿esto habría influido o desencadenado en que hoy en día tengo una enfermedad reumática? Bueno, es una pregunta sin duda muy importante, más en la época que nos toca vivir. La violencia, tristemente, es un tema que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, toda la vida. Y violencia de todo tipo, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. No hablemos de la violencia de género, que eso es un problema mayúsculo, y no solamente en la República Mexicana, sino a nivel internacional. Sí hay estudios que claramente han documentado científicamente la asociación entre violencia, señaladamente violencia en la infancia o en la juventud temprana, incluso en la adolescencia, obviamente la violencia sexual, que es un problema terrible, y que a largo plazo, ya a los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, deja una huella tan indeleble, un síndrome de estrés postraumático que se puede manifestar a través de dolor crónico y de una incidencia incrementada de diferentes padecimientos reumatológicos como la fibromialgia, por ejemplo, que es quizás en donde mayormente está documentada la asociación entre exposición a violencia de cualquier tipo en edades tempranas de la vida y su desarrollo en el largo plazo, en la edad, en la juventud temprana, en la edad media o de edad mediana. Pero también las demás enfermedades reumatológicas, recordemos que hay una vinculación entre las experiencias negativas de este tipo, incluidas las violentas, y el desarrollo a través de múltiples mecanismos neuroendógenos de padecimientos inflamatorios reumáticos sistémicos. Indudablemente, yo diría que eso está bien documentado y por supuesto que refrendaría la recomendación previa de atender estos aspectos que ahí están guardados consciente o inconscientemente y que hacen mella en la moral de la persona, en su ánimo, en su psique, en sus emociones. Y pues ya sabemos que no es, por un lado va la mente y otro lado va el cuerpo, somos una unidad finalmente, la unidad psique-soma, la unidad mente-cuerpo, y es ineludible que venga una consecuencia física derivado de estas tragedias que tienen que ver con la violencia a todo nivel. Muchas gracias, doctor. Evidentemente. Y bueno, la tercera pregunta, bueno, algo similar, menciona que si puede el estrés emocional empeorar o aumentar mi dolor, uno de los síntomas más comunes de este tipo de enfermedad. Sí, definitivamente
lo veo yo prácticamente a diario en mi consulta, que personas que han estado, por ejemplo, con artritis reumatoidea, que han estado en remisión con la enfermedad apagada por muchísimos años o incluso por décadas, y de repente enfrentan una condición de estrés emocional derivado de conflictiva familiar, conflictiva laboral, conflictiva económica, conflictiva de inseguridad, cualquier tipo de estrés que enfrente la persona, decía yo, a través de esos mecanismos neuroendocrinos, por esa vinculación en la rama denominada desde hace muchos años como la psiconeuroendocrinoinmunología. Parece un trabalenguas. Psiconeuroendocrinoinmunología. O sea, psique, la mente, neuro, el sistema nervioso central principalmente, endocrino, que son todas las glándulas en nuestro sistema endocrino, desde la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, etc. Y finalmente, el sistema inmunitario, que es el sistema que nos defiende. Muchas enfermedades reumatológicas son inmunomediadas, o sea, el sistema inmunitario que debería defendernos contra ataques por agresores externos, como son virus, bacterias, microorganismos en general, como en un golpe de estado, son soldados traidores que lejos de atacar al enemigo de afuera, lo atacan a uno mismo. Y todo eso puede ser detonado por condiciones de vida difícil. No es raro, yo lo he visto muy frecuentemente. Todo estaba muy bien hasta que tuve la pérdida de un ser muy querido. Falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció un hermano, una hermana. Tragedias humanas que estamos todos evidentemente expuestos y que es parte de la vida misma, pero son factores estos, la pérdida, un quebranto matrimonial, por ejemplo, han sido factores, todo empezó a raíz del divorcio, o por el contrario, una vida conyugal conflictiva, complicada. Todo lo que genera estrés indudablemente va a incrementar la incidencia, la frecuencia de pacientes reumatológicos y por supuesto viene la parte de incremento del dolor. No se diga en las pacientes con el síndrome, hoy conocido mejor como síndrome de sensibilidad central, el síndrome de fibromialgia, donde hay una sensibilidad incrementada a los estímulos y claro que el estrés, uno revisa a las pacientes, empieza a revisarlas desde la zona del cuello, que están como piedras, todas duras, todas contracturadas, toda la espalda contracturada. Doctor, me duele todo, siento que me pasó un camión por encima, yo estaba muy bien hasta que ocurrió tal o cual circunstancia adversa, una adversidad, una vicisitud, y eso detona la aparición de los síntomas. Totalmente, doctor. Somos pues seres no solamente físicos, seres biopsicosociales. Y es totalmente fundamental e importante que al paciente aquí en reumatología no solo se le vea desde el ángulo físico, sino desde pues, otros varios ángulos de las esferas que es parte del ser humano. Y mente y cuerpo, ¿no? Esta relación bidireccional que comentaba. Y antes de proceder a la siguiente pregunta, una de nuestras pacientes nos acaba de preguntar si el aceptar pues mi enfermedad me puede ayudar a tener una mejor calidad de vida a través de la aceptación. Sí, bueno, indudablemente que perder la salud, doctor, es que a mí esto nunca me había pasado. Cualquier tipo de enfermedad va a generar un duelo. El duelo es una pérdida, como cuando uno pierde a un elemento de su familia, por ejemplo. Es un duelo que tiene varias etapas. Una primera etapa puede ser una etapa de negación, o sea, cae en negación la persona, eso no ha ocurrido, es un mecanismo natural de defensa de la mente humana. Después podrá venir una fase en la cual habrá un enojo, un coraje, una rabia, una impotencia, una frustración. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Con mucho enojo. Posteriormente vendrá una fase de tristeza, de depresión, incluso de autovictimización.
son las diferentes etapas del duelo las que vive una persona que ha perdido la salud. Porque la verdad es que, como dice el viejo y conocido refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y la salud, dirían los americanos, we take it for granted. En otras palabras, la damos por sentada. Damos por sentado que podemos caminar, movernos, comer, levantarnos, ir a trabajar, ir a la escuela. Lo damos por un hecho natural, o sea, es unas cosas hasta que de repente un día no lo podemos hacer. Y ahí naturalmente entra esta fase de confrontar la realidad, la dura realidad de que se ha perdido y que entonces vamos a pasar por todas esas etapas hasta que lleguemos finalmente a la etapa de aceptación. En la etapa de aceptación uno tiene que aceptar una nueva realidad que es diferente a la previa, pero que no necesariamente está todo perdido, porque siempre hay una esperanza. Y sobre todo si uno encuentra al profesional de la salud indicado, podrá recuperar la salud. Si encuentra al especialista idóneo y con quien se sienta a gusto y que sea un especialista no solamente competente, profesional, ético, sino sobre todo que tenga un genuino interés en ayudar a los demás y en ayudar al paciente que tiene enfrente y que lo vea como una persona igual que ella, una persona que tiene sus sentimientos, sus emociones, que tiene sus altas, sus bajas, como cualquier ser humano. Entonces se identifica en lo que decía el poeta mexicano Octavio Paz en la otra edad, el otro que finalmente es como uno, ya lo decía. A mí me gusta mucho la literatura y Ernest Hemingway lo decía, o sea, cuando escuches las campanas que están doblando, no te preguntes por quién están doblando las campanas, están doblando por ti, porque hay un efecto mariposa y todos estamos conectados y vinculados. Entonces debe ser del interés de uno como médico, hablo en lo personal, de que la persona que viene a mí a buscar la esperanza de un alivio de ese dolor, que es dolor físico y emocional, yo sea capaz de responder con todo mi ser, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi capacidad de ayudarlo a mejorar su vida, mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta clínica, en este centro de especialistas en el reumatismo, con un genuino interés de ayudar a la gente independientemente de cualquier condición que puedan tener, económica, social, educativa. Aquí estamos para ayudar a la gente. Y definitivamente tengo un convencimiento total que hay que hacerlo para ayudarlos a que salgan adelante. Gracias, doctor. Creo que pudimos despejar muy bien esta pregunta. Y bueno, ya para finalizar, las últimas preguntas. La siguiente, esta paciente nos dice: ¿cómo puedo yo tener una mayor confianza y esperanza en mi reumatólogo? Que mencionaba que una de las herramientas pues, importantes en su cápsula informativa. Bueno, es una pregunta muy, muy importante, porque, por supuesto, lo primero es que hoy día lo vemos en todas las especialidades. Un médico especialista en reumatología, para empezar, es un médico que terminó su carrera como médico general, médico cirujano y partero. Lo hizo la especialidad en medicina interna después del servicio social, 4 años en medicina interna, y luego mínimo 2, a veces 3 o 4 años en reumatología. Y hay que entonces verificar a través de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el caso de la reumatología, el listado oficial de médicos certificados por el Consejo Mexicano de Reumatología. Todas las especialidades, 40 y tantas, cerca de 50 de la República Mexicana, tenemos un Consejo Nacional que nos avala y nos certifica que somos competentes médicamente hablando para atender a los pacientes, pero no basta con que uno obtenga la certificación
al terminar la especialidad, tiene que estarse recertificando cada 5 años. Entonces ustedes, yo por ejemplo en mi consultorio tengo mis certificados vigentes. Ustedes busquen los que tengan certificado vigente, no tienen que buscar en la pared del consultorio del doctor, lo pueden hacer a través de las páginas de las entidades principales que regulan esto en la República, el Colegio Mexicano de Reumatología, que es la instancia que agrupa para la educación continua, el Colegio Mexicano de Reumatología, Consejo Mexicano de Reumatología, son las instancias nacionales principales que nos pueden dar una garantía a la sociedad de que ese médico fue bien preparado y sigue bien preparado. Yo hace poco recibí una paciente de una ciudad vecina a Monterrey que me decía que había sido vista por otros doctores especialistas, pero que decía que no mostraban ahí, al menos en mi consultorio, que estuvieran actualizados en el sentido de los certificados, de los llamados consejos, certificados de vigencia de conocimiento o recertificaciones. Creo que es una de las estrategias principales para que se pueda generar una mayor confianza. Este doctor sabe y está actualizado porque la reumatología avanza a una velocidad vertiginosa. Los conocimientos que eran válidos hace 25 años han dejado de ser válidos. ¿Qué digo hace 25? Hace 20, hace 15, hace 10, hace 5. Esto avanza de una forma increíblemente rápida. Es un reto para nosotros como especialistas. Por eso vamos a los congresos nacionales, internacionales, el Congreso Americano, el Congreso Europeo de Reumatología, estar en contacto con especialistas de otros países y de esa manera saber que poseemos lo más reciente en los conocimientos, en los avances médicos y ofrecérselo a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Por el momento hemos finalizado las preguntas que nos fueron mandando. Esperemos las hayamos resuelto lo mejor posible y sobre todo pues terminar con un agradecimiento hacia usted por brindarnos de su conocimiento, experiencia y sabiduría el día de hoy, y a los pacientes un live muy productivo. Y bueno, de igual manera agradecerles a todos ustedes que participaron con sus dudas. Muchísimas gracias y los esperamos próximamente en nuestro tercer live, no sin antes subir la siguiente cápsula informativa con nuestro siguiente ponente, dependiendo del tema que vayamos a discutir, y sería todo por el momento. Un privilegio para mí y gracias, Fátima. Sí. Gracias.